Somos lo que somos y estamos lo que estamos. Bueno, entonces, muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos, ¿verdad?, a una clase más de matemáticas. En esta tarde vamos a hablar de su libro de la sección 4.9, el tema de las funciones polinomiales. Vamos a ver ese tema que tiene que ver con gráficas. En el segundo parcial, cuando vimos las gráficas de la función cúbica, aquellos problemas como por ejemplo f de x igual a x al cubo más 1, si ustedes se acuerdan, hicimos una pequeña tablita, le pusimos unos 5 valores, graficábamos y nos salía una curva aproximadamente así, más o menos, por imaginarla, o a veces era un poco más así, ¿verdad? Entonces, esa era la gráfica de la función cúbica. En este caso, nosotros vamos a graficar también funciones cúbicas, funciones de grado mayor que 2 en general, ¿verdad? Pueden ser de grado 4, grado 5, y a ese tipo de funciones se les conoce como funciones polinomiales, ¿verdad? A esas funciones que tienen grado mayor que 2. Entonces lo que vamos a hacer para ver el tema es que yo no me voy a apoyar tanto en el libro de nosotros de la clase, porque el libro hace demasiado, o sea, el problema no es que sea corto, pero el libro lo hace todavía más largo de lo que es. Entonces, yo voy a empezar por dar la función, y esto sepan lo que también así va a ser en el examen para tranquilidad de ustedes. Yo voy a comenzar por dar la función ya en forma factorizada. El libro, este tema lo toca hasta en la sección 4.9 en la que estamos, y ya para este momento en el libro ya se estudiaron las secciones de la división larga y la división sintética, temas que nosotros no hemos visto aún, pero es porque se toma la división sintética para poder factorizar la expresión. Nosotros ya vamos a partir de una función factorizada para que el procedimiento no sea largo y tedioso, sino que sea un tanto agradable, ¿verdad? Entonces, para comenzar, les voy a compartir en la pantalla aquí el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, me gustaría que lo copiaran. El ejercicio es ese que está en pantalla. Dice, para el polinomio o para la función polinomial, le pueden poner, si quieren que se oiga mejor, f de x igual a x al cuadrado por x menos 2, f de x igual a x al cuadrado por x menos 2, inciso A, encuentre las intersecciones en x y en y de la gráfica. Eso es, encuentre los intersectos en x y en y de la gráfica. Inciso B, utilice los intersectos en x para determinar los intervalos donde la gráfica de la función está por arriba del eje x y los intervalos de la función donde la gráfica está por debajo del eje x. Y luego dice en el inciso C, localice otros puntos de la gráfica y conéctelos por medio de una curva suave. Entonces, esa va a ser la función que vamos a graficar en este momento. Cuando estén listos para que comencemos con el ejercicio, me dicen. ¿Ya lo terminaron de copiar? ¿Ya lo terminaron de copiar, jóvenes? Bueno, entonces voy a comenzar. Sí, esto. Ok, entonces voy a comenzar. Por acá lo tengo ya copiado yo. Dice f de x igual a x al cuadrado por x menos 2. Entonces el procedimiento comienza diciendo en su inciso A, encuentre las intersecciones en x y en y de la gráfica. Vamos a comenzar ahí entonces, en el inciso A, encontrando los intersectos en x. No olvidemos que en el segundo parcial estudiamos que cuando nosotros queremos encontrar
los intersectos en X de una función, a Y se le asigna el valor de 0, ¿verdad? Y en este caso, decir Y es lo mismo que decir f de X. Entonces, lo que el intersecto en X me está diciendo es que la función la debo igualar a 0. Entonces, les decía que la función ya viene factorizada. Y les digo que ya viene factorizada porque miren que si no viniera factorizada, vendría escrita como x a la 2 por x, x a la 3 y x a la 2 por menos 2, menos 2x a la 2. Entonces, si la función me la hubieran dado así, yo hubiera tenido que comenzar por factorizar esta expresión, en este caso sacando factor común, x al cuadrado, que es la variable de menor exponente, para luego empezar desde ahí. Pero no, yo ya se los voy a dar factorizados y como pudieron ver en ese libro que estoy utilizando, ya la función ya viene factorizada para no hacer tan largo el procedimiento. Entonces vamos a comenzar el ejercicio calculando los intersectos en X. Para ello, la función que me dan la igualo a 0, como dice acá. La función que me dan la igualo a 0. Entonces ahora procedo a, como esto ya está factorizado, procedo a igualar cada factor a 0. Entonces me queda x al cuadrado igual a 0 y x menos 2 igual a 0. Cada factor igualado a 0. Ahora le voy a extraer raíz cuadrada a ambos lados, en este caso, con el fin de poder cancelar el exponente 2. Entonces me queda que la raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la raíz cuadrada de 0 es 0. Y este entonces es mi primer intersecto en x. El otro está más fácil porque simplemente el 2 lo pasamos a sumar y quiere decir que el otro intersecto en x es x igual a 2. Por lo tanto, los intersectos en x y en x de esta función son x igual a 0 y x igual a 2. Bueno, vamos entonces ahora a avanzar calculando el intersecto en y. Recuerden ustedes que para calcular el intersecto en y es a x a quien se le asigna el valor de 0. Entonces, voy a sustituir f de x por y porque se mira más claro, ¿verdad? Que es de esta forma. Entonces vamos a cambiar la x de la función por 0. De tal manera que me queda 0 al cuadrado por 0 menos 2. Ahora hago los cálculos. 0 al cuadrado es 0 y 0 menos 2 es menos 2. Y por lo tanto, 0 por menos 2 da menos 2. Entonces, en este caso, el valor de y igual a menos 2 es el intersecto en y, ¿verdad? Entonces ya tengo los intersectos. No sé si alguien tiene alguna pregunta relacionada con los intersectos. Si no tienen ninguna pregunta, entonces, como necesito espacio, voy a poner por acá, voy a poner acá los intersectos en X, que son 0 y 2, y el intersecto en Y, que es negativo 2, para poder borrar la pizarra y abrirme un espacio. Ingeniero, Ok, dígame. al multiplicar 0 por negativo 2 no da 0. Uy, Yo sí, iba a decir lo mismo. por supuesto que sí. 0 por menos 2 nos da 0. Voy a hacer de esas bromas trilladas que era para ver si estaban atentos. Nada, siempre. ¿Verdad que no se la creen, verdad? Sí, no. Recuerden que todo número real multiplicado por 0 siempre da 0. Gracias. Eso es muy importante. A veces uno no deja de ponerse un poco nervioso a pesar de que no los está viendo, ¿verdad? Pero es precisamente por eso de estar como en la transmisión. Pero bueno, muy bien la observación. Entonces, vamos a tomar una captura de esto. Ahí está. Entonces, vamos a borrar acá para poder entonces hacer lo que nos piden en el inciso B. En el inciso B nos piden que utilicemos las intersecciones en X para determinar dónde la gráfica
va por arriba y dónde la gráfica, en qué intervalo la gráfica va por debajo. Entonces, para ello, yo voy a hacer una recta numérica. Voy a hacer una recta numérica. En esa recta numérica, lo que voy a colocar son los intersectos en X, que son 0 y 2. Entonces, vamos a abrir un poco aquí de espacio. 0, 1, 2, 3 y 4. Y aquí voy a poner el más infinito. Por acá voy a poner menos 1 y menos 2. Menos 1, menos 2 y el menos infinito. A ver, necesito borrar otro poquito más por acá. Antes de que vaya a perder la función, la voy a escribir aquí. Y entonces voy a abrir este espacio porque lo necesito. Ok, entonces miren, nosotros lo primero que vamos a hacer en esa recta numérica es a ubicar los intersectos en X, que por aquí los anoté que son 0 y 2. Entonces, aquí está el 0 y aquí está el 2. Aquí está el 0 y aquí está el 2. Creo que para que se nos haga más claro acá, voy a dejar la gráfica hasta por aquí. Y le voy a poner menos infinito. Bueno, entonces tengo ubicados los intersectos en X. El intersecto en Y no se grafica en la recta numérica, solamente los intersectos en X. Y ahora voy a utilizar esos intersectos en X para dividir la región en, la recta numérica, perdón, en regiones. No sé si recuerdan ustedes que ya habíamos hecho algo similar a lo que estoy haciendo en el tema de las desigualdades cuadráticas. Sí. Donde dividíamos, ¿verdad?, la recta numérica en regiones para determinar luego qué intervalos eran solución de la desigualdad. En este caso, pues, lo que vamos a averiguar, no qué intervalos son solución, sino que en qué intervalo la gráfica va por arriba y en qué intervalo va por debajo. Entonces, miren, las partes de la función que yo tengo, que es en este caso los factores que son x al cuadrado y x menos 2, los voy a poner aquí en el lado izquierdo, arriba de la recta numérica. X al cuadrado y x menos 2. Arriba, por sobre la recta numérica. Y por debajo de la recta numérica, vamos a escribir varias cosas. Esas varias cosas que vamos a escribir son las siguientes. Acá vamos a poner, pero ya estoy por debajo de la recta numérica. Observen, voy a poner f de x. Voy a poner f de x. Voy a hacer un poquito más larguito por acá. Voy a poner f de x. Voy a poner gráfica de f. Eso significa gráfica de la función. F de x, gráfica de la función. Número de prueba. Número de prueba. Número de prueba. Valor de la función. Valor de la función y punto sobre la gráfica. Punto sobre la gráfica. Entonces, esto hay que tener claro que así va. F de x, gráfica de f, número de prueba, valor de f y punto sobre la gráfica. Y todo esto, bueno, desde acá arriba, acá, lo vamos a ir completando en cada uno de los intervalos hasta tenerlos todos llenos ahí. Ok, vamos a cerrar acá para poder ver bien la pantalla completa. Ok, entonces nuestra tarea en este momento es determinar si en el intervalo, en el primer intervalo que es el intervalo de menos infinito a 0, voy a considerar yo que la gráfica va por arriba del eje X o por debajo del eje X. Eso no lo decido yo, sino que más bien lo vamos a determinar. Y para determinarlo, lo vamos a hacer a través de un número de prueba. Recuerden que un número de prueba sirve para analizar, ¿verdad? En este caso, el intervalo. En este caso es de menos infinito a 0. Entonces, yo quisiera que ustedes me dijeran un número que esté entre menos infinito y 0. Menos 1.
Menos 1. Ok, entonces ese menos 1 yo lo voy a colocar donde dice acá número de prueba. ¿Ve? Menos 1. Observen, número de prueba menos 1. Entonces ahora lo que voy a hacer con ese número de prueba es sustituirlo en los factores que venían escritos en la función. Entonces tomo el menos 1 y lo sustituyo por la x acá. Entonces me queda menos 1 al cuadrado, pues me queda ¿cuánto? Menos 1 al cuadrado. 1. 1, 1, correcto. Y de ese 1, lo que me interesa es que es un número positivo. Entonces no escribo que me da 1, sino que me da positivo. Ahora, tomo el mismo número de prueba, ¿verdad? Y lo sustituyo en el siguiente factor. Entonces, al sustituir la x por menos 1, me da menos 1 menos 2, me da como resultado menos 3. Y eso significa que el signo de ese factor es negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Ahora que yo ya tengo esos dos signos los voy a multiplicar. Y la multiplicación de esos dos signos me va a dar el signo de f de x. Entonces observen, más por menos da menos. ¿Ve? Ahí está. Entonces repito, lo que hice para sacar el signo de que f de x es negativo, dije, más por menos da menos. Este signo es súper importante. Y es súper importante porque si f de x es negativo, entonces dice la teoría de estas funciones que si f de x es negativo, la gráfica de la función está por debajo del eje x. Si el signo, repito, de f de x es negativo, la gráfica de la función está por debajo del eje x. Por debajo del eje x. Bueno, entonces ya sabemos que en el intervalo de menos infinito a 0, la gráfica va por debajo del eje x. Ahora, continuemos. Ahora vamos a sacar el valor de la función. Eso significa la f aquí, el valor de la función. Entonces, no olvidemos, ¿verdad?, que habíamos dicho que la función al principio del problema es f de x igual a x al cuadrado por x menos 2. Entonces, yo quiero que me digan ustedes en este momento cuál es el valor de la función si sustituyo la x de la función por el número de prueba que tomé, que en este caso es menos 1. Entonces voy a sustituir la x por menos 1. Entonces me queda menos 1 al cuadrado, menos 1 menos 2. Miren, el número de prueba sustituido en la función. Entonces me queda menos 1 al cuadrado, me quedaría 1 positivo, menos 1 menos 2 es menos 3, y 1 por menos 3 nos da menos 3. 1 por menos 3 nos da menos 3. Revísenme la operación ahí, no vaya a ser que me haya equivocado, ¿verdad? Y en este caso, entonces, el valor de la función es negativo 3, que simplemente, les repito, se obtiene al sustituir el número de prueba que cada uno tomó en la función. Es decir, que si alguien hubiera tomado como número de prueba el menos 2, aquí lógicamente estaría obteniendo otro resultado, ¿verdad? Y lo pone acá. Bueno, una vez que hemos terminado de hacer eso, el punto sobre la gráfica que dice acá no es más que unir estos dos en un par ordenado XY. El valor del número de prueba es para X y el valor de la función es para Y. Entonces se forma la pareja menos 1 para X y menos 3 para Y. Y eso es lo que se conoce como punto sobre la gráfica. Menos 1, menos 3. No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto. No. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, este mismo análisis que acabamos de hacer en el intervalo de menos infinito a 0, se lo vamos a hacer a los otros dos intervalos. Es decir, al intervalo de 0 a 2 y después al intervalo de 0 a más infinito. Entonces, vamos a proceder. Voy a borrar esto.
Pero siempre voy a dejar escrita la función aquí. Ok, entonces ahora necesito que me den un número, otro número de prueba, así como me dieron el -1 para el primer intervalo, pero ahora un número de prueba que esté entre 0 y 2. Un número 0. entre 0 y 2. Entre 0 1. y 2. ¿Cuánto? 1. 1. 1. Excelente. 1. Entonces el número de prueba va a ser 1. Ahora vean lo que hago. Ese número de prueba de 1, nuevamente repitiendo, porque aquí es repetitivo el asunto, ¿verdad? Vuelvo a tomar ese 1 y lo sustituyo en los intervalos. Y digo, 1 al cuadrado me queda positivo 1, es decir, signo más. Sustituyo el 1 acá y 1 menos 2 me da -1. ¿verdad? 1 menos 2 menos 1. Por lo tanto, entonces, el signo de la función f de x al multiplicar más por menos me da nuevamente menos. Me da nuevamente menos. 1 al cuadrado, positivo 1, 1 menos 2, negativo 1, y más por menos me da un signo de la función negativo, y repito esto, si el signo de la función es negativo, la gráfica va por debajo del eje X. La gráfica está por debajo del eje X. Ok, continuemos. Una vez obtenido que el hecho de que la gráfica está por debajo, ahora voy a obtener el valor de la función con el número de prueba 1. Entonces voy a sustituir en la función la x por 1. Así que me queda 1 al cuadrado, 1 menos 2. 1 al cuadrado es 1 y 1 menos 2 es -1. Y 1 por -1 me da -1. Revíselo, ¿verdad? Ahí para cualquier observación. 1 al cuadrado, 1. 1 menos 2 menos 1 y 1 por -1 es -1. Entonces, el punto sobre la gráfica es 1 para x y -1 para y. Y con eso ya tenemos analizado el segundo intervalo. Ya solo nos haría falta el tercer intervalo que va de 2 a más infinito. Bien, en este caso pues vamos a tener que borrar la función de aquí porque necesito el espacio. Ingeniero, Dígame. y cuando la función da positivo, eso quiere decir que va por arriba de la Eso gráfica. simplemente, correcto. Si el signo de la función nos da positivo, vamos a escribir por arriba del eje X. Eso es. Eso es. Bueno, entonces, ayúdenme, antes de que me vaya a terminar el tiempo, ayúdenme con un número de prueba entre 2 a más infinito. 3. 3. Perfecto. 3. Entonces voy a escribir acá que el número de prueba que voy a utilizar es el 3. Y ese 3 comienzo por sustituirlo en cada uno de los factores de la función. Entonces empiezo con el primero. 3 al cuadrado me da 9. Y ese 9 es positivo. Ahora voy con el 3 acá. 3 menos 2 me da 1. Y por lo tanto el signo es positivo. 3 al cuadrado, positivo 9. 3 menos 2, positivo 1. Cuando multiplico los signos me da más por más, da más. ¿Ve? Más por más me da más. Más. Y pues como estábamos comentando ahorita, si el signo de la función es positivo, la gráfica va a ir por arriba del eje X. La gráfica va a estar por arriba del eje X. Entonces, vamos a continuar ahora obteniendo el valor de la función para x igual a 3. A ver si me ayudan con esto. Recuerden que lo que hacemos es sustituir la función en la función f de x igual a x al cuadrado por x menos 2, sustituir el 3, ¿verdad? Entonces me queda 3 al cuadrado por 3 menos 2. 3 al cuadrado, 9, y 3 menos 2, 1, y por lo tanto 9 por 1 nos da 9. Es decir, que el valor de la función para el número de prueba x igual a 3 es 9. Y por lo tanto nos da el punto sobre la gráfica, la pareja
3 para X y 9 para Y. Revísenlo, ¿verdad? Y si tienen alguna pregunta, me la hacen respecto a esto. ¿No hay preguntas? ¿Cómo hacemos? Bueno, entonces vamos a proceder ahora a graficar esa función. En este caso, pues, lo ideal es que podamos tener estos datos a la mano para poder hacer la gráfica. La gráfica comienza con, pues usted dibuja el plano cartesiano, lógicamente, y comienza con la marcación de los intersectos en X, que en este caso, los intersectos en X, pues son 0 y 2. Luego marcamos el intersecto en Y, que es 0, y después que ya se han marcado los intersectos en X y en Y, lo que sigue es marcar los puntos sobre la gráfica. Es decir, marcar el punto menos 1, menos 3, 1, menos 1 y 3,9. Eso es lo que seguiría. Entonces, pues yo les recomiendo que pues tenga a la mano esa tabla. Yo la voy a estar viendo, ¿verdad? Porque como necesito el espacio, el espacio para graficar, voy a tener que estarla viendo de aquí, de esta captura que le tomé del celular, para poder hacer la gráfica. Entonces, en los próximos 10 minutitos que me está avisando aquí que me queda, voy a hacer esa gráfica. Listo, pues. Ok, entonces, como ustedes pueden apreciar ahí en la tabla que tienen, ¿verdad? El valor más grande en el eje Y es 9. Entonces, para llegar hasta 9 y no hacer 9 rayitas, lo voy a poner de 3 en 3. 3, 6, 9. Lo voy a poner acá en negativo. Así. De 3 en 3 para llegar rápido a 9. En el caso del eje Y, el intersecto en X es 2, entonces aquí no importa, este es el valor más grande, entonces la voy a hacer de 1 en 1. La escala la decide cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes decide la escala. Yo pues por cuestiones de espacio no puedo hacer 9 divisiones ahí, de 1 en 1. Entonces, les decía que el principio para la gráfica es graficar los intersectos en X. En este caso, los intersectos en X son 0 y 2. Entonces, 0 y 2. Por ahí tiene que pasar la gráfica. Y luego, ahora sí me va a servir el intersecto en Y. El intersecto en Y, que es 0, también lo tengo que graficar. Ahí está graficado. Entonces, aquí están los intersectos en X y el intersecto en Y. Y les decía que después de que ya se graficaron esos intersectos, entonces se procede a graficar los puntos sobre la gráfica que tenemos en la tabla. Entonces, esos puntos dice aquí que son menos 1 para X y menos 3 para Y. Entonces, menos 1 para X y menos 3 para Y. Aquí. El otro punto dice que es 1 para X menos 1 para Y. Entonces, como aquí está menos 3, significa que aquí está menos 1 y aquí está menos 2. Entonces es 1 para X y menos 1 para Y. Y acá, 1 para X, 1 para X menos 1 para Y. Y el último, 3 para X, 9 para Y. Ahí, 3 para X, 9 para Y. Entonces, yo ya tengo los puntos por donde va a pasar la gráfica. Ahora lo que voy a hacer es guiarme, ¿verdad? Por lo que dice mi tabla. Entonces, dice la tabla que en el intervalo desde el menos infinito hasta 0, la gráfica está por debajo del eje X. Entonces, como dice que está por debajo, yo hago la gráfica así por debajo.
por debajo del eje X, porque lo dice la tabla, que de menos infinito a 0 la gráfica está por debajo. Luego el siguiente intervalo es de 0 a 2, o sea que es esta parte de acá, ¿ve? Y la gráfica me sigue diciendo, por el análisis que hicimos, que sigue por debajo del eje X. Quiere decir que va a hacer este movimiento. Así. Por debajo del eje X, lo dice el segundo intervalo. Y el tercer intervalo, que es de 2 a más infinito, o sea, de 2 en adelante, dice que la gráfica va a estar por arriba del eje X. Entonces, por arriba del eje X significa que va a ir por acá. Pero si se fijan, yo no la voy a trazar a mi gusto, por donde yo quiera, sino que yo tengo un punto que me guía, ¿verdad? Así como este me guió aquí, y este me guió aquí, este me va a guiar acá. Entonces, voy a pasar la gráfica así. Y entonces esa es la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado por x menos 2. ¿Algún comentario o alguna pregunta? ¿Algún comentario o alguna pregunta? Todo bien, ingeniero. Está ¿Todo claro. bien? ¿Todo bien? Bueno, Todo entonces, claro, todo claro. ¿cómo? Todo claro. Todo claro. Excelente. Bueno, entonces por esta tarde es todo lo que tenía que decirles, ¿verdad? Respecto a este tema de la función polinomial. Nos vemos mañana para platicar, pues puede ser del mismo tema o de otro tema. Gracias por estar conmigo, ¿verdad? Y que tengan feliz tarde. Un gusto, nos vemos. Bueno, Gracias. chao. Gracias, igual. Qué bulla, que te se puta madre.